Hola, Dios te bendiga. Durante estos días yo he estado compartiendo contigo una experiencia muy mía, muy personal. Te conté que de repente llegó una oportunidad inesperada y te conté que después descubrí que lo que me estaba deteniendo no era la falta de capacidad, sino el miedo. Y ayer después te estuve contando cómo Dios no respondía a mi oración con un sí o con un no, que era lo que yo quería. Más allá del miedo, así es como se llama esta serie. Y hoy quiero contarte algo que no me enorgullece, que no me hace sentir bien. Pero fue lo que Dios usó para enseñarme una gran lección en este proceso. Después de orar, después de pensar, después de analizar, tomé una decisión. ¿Y sabes cuál fue? Dije no. Y cuando colgué el teléfono, pensé que lo que iba a sentir era un gran alivio. Uf, pensé que eso era lo mejor para mí. Dios no me había contestado sí o no. Pero ocurrió exactamente lo contrario. Eso me lleva a la palabra del Señor. Seguimos en el libro de Josué, pero esta vez voy a leer del capítulo 3 y voy a leer el verso 13 y voy luego a saltar al verso 17. La bendita palabra del Señor en el nombre del Dios Trino dice así. Y cuando la planta de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. El verso 17 dice, mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. Quiero que sepas que se me eriza la piel con lo que acabamos de leer. Hay una historia aquí en este libro que llama demasiado la atención. El pueblo de Israel llega al río Jordán. Tienen que pasar ahí para conquistar la tierra prometida. Eso es lo que estaba al otro lado. Pero había un gran problema. Y es que el río estaba crecido. Este no era el momento ideal para cruzar, hubiese dicho cualquier persona, hubiese dicho alguien como yo, que todo lo triple analiza. Pero entonces Dios dio una instrucción muy particular. ¿Y cuál fue? Los sacerdotes iban a ir primero, llevando el arca, y había una promesa. Y la promesa era que cuando sus pies tocaran el río se iba a abrir. Ay, me impresiona demasiado este pasaje, porque si te fijas, Dios no abre primero el río Jordán para que ellos pasen, como lo hizo con Moisés. Aquí es lo contrario. Ellos tuvieron que andar primero, tuvieron que obedecer primero para luego ver el milagro. Y ves como Dios no siempre trabaja igual. No siempre trabaja igual con todo el mundo. Cada uno de nosotros recibe instrucciones de Dios de manera distinta. Así que por eso hay que estar bien pendiente y tener una relación directa con Dios, no depender de la relación que yo tengo con Él o que otra persona tiene con Él. Y muchas veces, volviendo al tema, queremos que Dios quite toda incertidumbre antes de obedecer. Queremos sentir paz antes de avanzar. Eso era lo que yo quería. Queremos que desaparezca el miedo antes de tomar una decisión. Pero muchas veces Dios no hace eso. Dios nos invita a caminar primero para que lo demás venga después. Y en el camino experimentamos su fidelidad. Y no porque la fe vaya a ignorar el miedo, sino porque decides caminar aún con miedo. Y ahí es cuando Él te demuestra, yo estoy contigo, como lo había prometido anteriormente. En mi caso, después de decir que no, pensé que iba a sentir paz y tranquilidad. Pensaba que iba a volver a mi lugar de confort y que eso me daría paz.
Pero sucedió algo bien, bien curioso. Y es que a medida que pasaban las horas, la idea de quedarme donde estaba me incomodaba más y más. Y llegó un punto que ya a los 2 días sentía una completa molestia con la sola idea de quedarme donde yo misma había decidido que me iba a quedar. Y era como si Dios estuviera moviendo mi corazón. Miren, yo no escuché la voz de Dios. Yo no tuve una visión, yo no tuve un sueño. Simplemente ya yo no podía encontrar paz en la decisión que yo había tomado. Y entendí algo que yo creo que nunca voy a olvidar. No era Dios quitándome la libertad de la paz. Era que Él me estaba mostrando el camino. Si lo que yo quería era sentir paz, definitivamente la decisión que yo había tomado no había sido la correcta. Y por primera vez comprendí algo que está en Colosenses en el capítulo 3, verso 15. Y es que dice, y la paz de Dios gobierne nuestros corazones. Ay, amados, la paz de Dios también debe gobernar nuestros corazones cuando nos corrige. Y tal vez tú estás esperando que Dios te dé una señal extraordinaria. Así soy yo, como el profeta Elías, que baje fuego del cielo. Pero ¿qué tal si analizas que tal vez Dios ya comenzó a hablarte? ¿Y qué tal si te das cuenta que esa inquietud que no te deja estar tranquilo no es meramente ansiedad, sino el Espíritu Santo redarguyendo tu corazón? La paz de Dios no siempre significa ausencia de desafíos. Eso es algo que tuve que aprender. Muchas veces significa la certeza de que estamos caminando en la dirección correcta de la mano de Dios. Qué difícil, qué distinto, ¿verdad? Y al día siguiente yo hice algo que jamás pensé que haría. Y no te creas, hasta el día de hoy todavía me tiemblan un poco las rodillas. Tomé nuevamente el teléfono, llamé y cambié mi respuesta. Y mañana voy a contarte por qué. Y quiero revelarte toda la historia completa. Porque descubrí que cuando dejamos de escuchar el miedo, comenzamos a experimentar la fidelidad de Dios de una manera completamente diferente. Amados, que Dios te bendiga y te guarde. Yo espero conectar contigo mañana nuevamente. Pero antes de irte, déjame decirte, la paz de Dios no siempre llega antes de obedecer. Acuérdate de eso. Muchas veces llegas después que das el primer paso. Y no quisiera que confundieras la comodidad con la paz. Porque la comodidad busca no enfrentar desafíos, pero la paz permanece aún en medio de esos desafíos. Amén. Padre bueno y Padre Santo, gracias por esta oportunidad de conectar tan temprano en la mañana. Gracias por el poder de tu palabra, porque todo lo que vivimos, todo lo que experimentamos, ya estuvo allí, ya estaba allí para guiarnos. Gracias porque cada día a medida que leemos tu palabra encontramos cosas nuevas en textos que ya habíamos leído, pero esta vez tú nos estás hablando particularmente. Gracias por la guía en la toma de decisiones y sobre todo, gracias por la paz de saber que tú nos acompañas en cada paso del camino. Amén. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo hemos orado. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que todo el que te vea hoy pueda ver a Cristo reflejado en ti. Y si este mensaje ha sido de bendición a tu vida, yo te pido que lo compartas. Pero escúchame bien, no solo lo compartas aquí en Facebook. Por favor, hazme un favor. Ve a Instagram, compártelo en Instagram. Ve allá, compártelo a gente joven. Esta palabra puede ser de bendición para alguien hoy. Que el Señor te bendiga.